he leído algunos de sus comentarios, he respondido a algunos, y otros todavía tengo pendientes de leerlos y contestarlos. Y ya algunos han participado de la tercera semana. Bueno, les estoy compartiendo el PowerPoint que tenía presentado para hoy. Como ayer quedó, expuse en la presentación, mi nombre es Emilio, mi apellido es Ferreira Velázquez, soy de la ciudad de Rosario y voy a estar con ustedes en la materia de teoría de la seguridad pública y ciudadana. Cuando ustedes me quieran parar en cualquier momento, me paran y me hacen la pregunta que necesiten. Bien, empecemos con la clase de hoy. Nosotros vamos a hacer todas las semanas una actividad y al finalizar la primera unidad vamos a hacer un cuestionario. Un solo cuestionario al finalizar la primera unidad y de paso ya respondo con esa pregunta la inquietud de un compañero que me dejó en el foro. Va a haber un cuestionario por unidad y cada semana de la unidad va a haber alguna actividad que puede ser un foro o cualquier otra actividad. Ustedes regularizan la materia, o sea, tienen derecho al examen final, haciendo las actividades obligatorias de todas las semanas y aprobando los 3 parciales, uno de cada unidad. Haciendo eso, tienen derecho a participar del examen final. El examen final es un trabajo práctico que vamos a ir armando a medida que vamos avanzando en la materia. A partir ya de la semana próxima, en la pestaña que dice examen final, ustedes ya van a tener las consignas para que vayan viendo de qué se va a tratar. Bien, si no ven las diapositivas me avisan y veo qué está pasando. Nosotros tenemos que comenzar explicando o adentrándonos en lo que se conoce como ciencia de la seguridad o seguridad epistemológica. Mucho se ha debatido y se sigue debatiendo sobre si la seguridad es o no una ciencia. Si es una ciencia o es una disciplina. Una disciplina que se nutre de algunas ciencias para sus propias leyes o sus propios conceptos y trabajo. Algunos autores, como Valerio García Reyes, él considera que la seguridad es una ciencia porque ha tenido un significativo avance a través de los siglos, como vamos a ver más adelante, y ha podido encontrar un objeto de estudio, sigue el método científico para lograr sus leyes, es objetiva y está teñida de objetividad, y acá es donde radica la dificultad para la seguridad de sostener que es una ciencia. Porque no hay todavía, o no se considera todavía, que existan leyes específicas de la seguridad, sino que las conclusiones de las investigaciones, de los estudios de seguridad, siempre derivan en alguna ley o en alguna conclusión de otra ciencia. Pero para Valeria García Reyes y para muchos otros autores es una ciencia. Nosotros, para esta cátedra, vamos a tener como concepto que la seguridad es una ciencia y eso se deriva de que como ustedes están viendo y están cursando, hay una carrera específica en seguridad y una de las particularidades para considerarse ciencia es cuando comienza a haber carreras universitarias específicas de esa cátedra e investigaciones específicas de la rama que se quiere considerar ciencia. Entonces, para nosotros la seguridad sí va a ser una ciencia. ¿Cuál sería el objeto de estudio de la ciencia de la seguridad? ¿A ustedes qué les parece? ¿Alguno que se anime? Ninguno se anima todavía a participar. Acá nos podemos equivocar y nos podemos errar todas las veces que sean necesarias. La idea es
comenzar juntos a construir un poco de saberes. Bien, el objeto de estudio de la ciencia, evidentemente, sí, lo escucho. Sí, no, si podía hacer la pregunta nuevamente porque me tuve que salir un momento y vi que estaba diciendo si queríamos participar. ¿En relación a qué pregunta? ¿Qué consideran ustedes que es el objeto de estudio de la ciencia y de la seguridad? Ah, porque estamos tratando de definir si es una Sí, ciencia o una disciplina. exactamente. Bien. ¿Cuál es el método? Primero empecemos por el objeto de estudio. El objeto de estudio y serían los hechos eh, sociales, o sea, los hechos que realizan las personas cotidianamente en relación a la violencia. Bien, dijo algunas cosas interesantes ahí. ¿Alguien más? Profesor, buenas noches. Ortiz, adelante. Sí, puede ser que sería el estudio de las problemáticas que surgen en cuestión de la seguridad. Para definir el objeto de estudio, evitemos poner la palabra seguridad. Ok. Sería, Pero, sería, sí, lo escucho. no lo escucho, adelante, Ortiz. Sería entonces la problemática en cuestiones, lo que está atravesando el país, digamos. A nivel mundial, no solamente el país. Bueno, puede ser, sí. Juan Ignacio por ahí está un poquito más orientado. Usted lo que hace es determinarlo en un espacio físico, pero Juan Ignacio va un poquito más a lo que es el objeto de estudio. ¿Alguien más? Hasta ahora me parece que han participado. Juan Ignacio sé que es de Argentina. Ortiz, no sé si sos de Argentina o si sos de Ecuador. Profe, buenas De noches. de Argentina, profe. Bien, ahí escuché a alguien de Ecuador, escucho la tonada de Ecuador, a ver. Eh, Buenas noches, profesor. Bueno, como ciencia yo le categorizo de una manera que se pretende cubrir, organizar el trabajo para garantizar el riesgo a una minimidad y de esta manera preservar la integridad de las personas. Ujú. Bien, bien. Usted ya ahí marcó lo que sería el objetivo. Podríamos hablar de un objetivo cuando usted está tratando de lograr algo, un objetivo. Estamos en el objeto. ¿Qué es lo que estudia la seguridad? Pero bien su aporte, Andrés. Andrés, ¿era, ¿no? Andrés, profe. Sí, Andrés. Andrés Hinojosa. Sí, profesor. ¿Alguien más? Profe, bueno, Mara, tenés el micrófono abierto. Bien. ¿Alguien más? Profe, buenas noches, Vladimir. Vladimir, Ayauca. Eh, sí, profe, yo creo que la seguridad es una ciencia porque cada día se incrementan nuevas estrategias de delincuencia, ¿no? Entonces, Ujú. toca estudiarles cada día más y aparecen a su vez, van apareciendo a través de medios tecnológicos, la ciudadanía, el comportamiento de las personas mismas, ¿no? Entonces, por ese lado sería una ciencia. Bien, bien, Vladimir. ¿Alguien más? Profesor, buenas noches. Yo creo que el objeto de estudio son los delitos en sí, los Ajá, distintos extractos sociales. bien, bien, Mara. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Este, creo que puede llegar a ser también el objeto de estudio, analizar el comportamiento de las personas en sí para tratar de eh, crear metodologías para eh, tener justamente un ambiente, para fortalecer la seguridad en sí. Bien. Tanto Fabiana era, ¿no? Fabiana del Rollo y Sí, Juan Ignacio, si bien lo dijeron con palabras diferentes, eh, apuntaron a la conducta y no están errados, están bien orientados. La ciencia de la seguridad estudia la conducta. ¿La conducta de quién? de los ciudadanos, de las personas. Bien, de las personas, de las personas.
pero estudiar las conductas de las personas es el objeto de estudio de muchas ciencias, ¿no? La psicología estudia las conductas de las personas. La sociología estudia las conductas de las personas en sociedad. Y alguno de ustedes también incluyó una palabra como es delito. Empecemos a trabajar. El objeto de estudio sí es la conducta de las personas, pero de las personas solas o de las personas en sociedad. ¿Le importará a la ciencia de la seguridad lo que hace una persona sola en su ámbito privado dentro de su hogar y que no molesta a nadie? Sería en la sociedad. Bien. Obviamente es la conducta, como dijo el compañero, humana que repercute de alguna manera en la sociedad. Y esa forma de repercutir en la sociedad, estudiar la forma positiva o la forma negativa de repercutir en la sociedad. Profe, serían las dos formas, ¿no? Forma positiva y negativa, porque las cosas buenas igual se aprenden y las cosas negativas igual van dejando cosas negativas que las personas que van atrás de uno van aprendiendo, ¿no? Digamos, en un hogar disfuncional, o que se dedican las personas padres, se dedican al robo o a cometer delitos, y eso van aprendiendo los niños. Uh-huh. Bien, recordemos el concepto de seguridad que vimos en la segunda semana que ustedes ya han leído, que está también en el apunte de toda la primera unidad. El concepto de seguridad, a la seguridad se la define por lo positivo o por lo negativo, les pregunto. Se la define por lo negativo, por la Bien. falta de amenaza de una situación de peligro. Por eso se dice que la definición es negativa, pero es un concepto muy positivo, ¿no? Porque habla de estar seguro, de estar, o sea, es una palabra muy positiva, ¿no? Bien, Reynoso, la ciencia de el concepto de seguridad se comienza a definir por la falta de, ¿no? Es algo que la ausencia de algo, de ahí se comienza a definir la seguridad. Entonces, esta conducta humana que repercute en la sociedad, el objeto de estudio de la seguridad será que cómo es el objeto de la conducta humana que repercute negativamente en la sociedad. Bien, y esa forma de repercutir que tiene la sociedad se convierte en algo que ustedes dijeron. Lo dijo una compañera. Por lo menos acá en el Código Penal se define como acción Delitos. típica, acción típica antijurídica y culpable. Entonces, esa conducta humana que se convierte en delitos. Eso sería, para Reyes, el concepto de ciencia de la seguridad. Bien, quédese tranquilo que de todo esto yo, primero que va a quedar grabado y segundo que les voy a ir subiendo conceptos y material que ustedes van a poder acceder desde la plataforma. Entonces ahí marcamos el objeto de estudio de la seguridad. Método científico, o sea, para que se convierta en ciencia tiene que seguir un método científico. Ahí nuestro compañero, ustedes quizás no lo conocen, pero Juan Ignacio Montiel, bueno, fue compañero mío y yo sé que ha estudiado profesorado de historia y la historia también se basa en el método científico. No sé si él me puede ayudar a definir cuál sería el método científico. O cualquiera que se anime, ¿no? Se agarró a trompada con los pibitos de eso. Se agarra con una adelante. Puede ser que, o sea, que el método científico sea que o sea, a través de la evolución que vamos teniendo con respecto a la seguridad, se va tomando diferentes enfoques, o sea, de esa observación. Bien, ahí está. En toda ciencia, ¿sí? La ciencia observa. Toda ciencia observa algo. Nosotros tenemos que observar la conducta del ser humano en sociedad que impacta negativamente y se convierte en delito. Entonces, a través de la observación, que es lo que usted primero dijo, ¿qué se logra? Un diagnóstico. Bueno, vamos a ponerle un nombre más
diagnóstico está bien, vamos a poner un nombre más científico. Realizar una investigación. Definiciones. Una No, hipótesis. todavía no llegamos. Ahí está. Una ¿Quién lo dijo? hipótesis. Bien, Nadia. Uno observa y a través de la observación logra una hipótesis. ¿Bien? Buenas noches, profesor. Sí, lo escucho. Mauro. Sí, yo creo, Reiger, Mauro, de acá de Santa Fe, capital argentina. Yo creo que esto va de la mano con la evolución de la sociedad y también conjuntamente con la tecnología de la mano, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de unos siglos pasados y hablar de los siglos actuales, donde la tecnología influye mucho en el desempeño, ya sea ético, moral o físico, psíquico de las personas. No es lo mismo, un ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo que yo hablaba con mi esposa, algo cotidiano, ¿no? Estudia profesorado de literatura y me dice, antes las personas escribían mucho y actualmente hoy nadie escribe y nadie lee. Yo creo que va todo de la mano de cierta, de la evolución, digamos, tecnológica. Bien. El método científico es el que te permite analizar, diagnosticar, como dijo la compañera, analizar y sacar conclusiones. ¿Qué es el método científico? Es esto de observar, establecer una hipótesis, miré. Observar es mirar. Vamos a llamarlo bien vulgarmente, mirar. Hice una hipótesis de algo. ¿Me quedo ahí o tengo que lograr algo más? ¿Qué tengo que hacer con esa hipótesis? Comprobarla. Confirmarla, muy bien, o descartarla. Exactamente. Determinadas herramientas y técnicas me van a llevar a mí a confirmar esa hipótesis o descartar esa hipótesis. Bien, y una vez que si yo la descarto, se terminó la investigación, como dijo un compañero de ustedes. Pero si yo la confirmo, esa hipótesis, ¿en qué se convierte? Y se ¿En qué se convierte puede en llegar a una ley. convertir? En una ley. Exactamente, puede llegar a convertirse en una ley Con o en su una propia. máxima. Lo escucho. Sí, Juan Ignacio. con unas reglas, como usted está diciendo, con unas máximas. Eso es lo O que una, nos permite después de definir como ciencia o no a la disciplina. Exactamente, muy bien, Juan Ignacio. Se ve que recién tuvo unos inconvenientes ahí con el audio. Gracias por aclararnos eso. Una vez que yo logré identificar el objeto de estudio, la ciencia se sigue por a través del método científico y luego de eso conseguí una ley. Lo importante de esa ciencia es lograr una objetividad. Y esa objetividad se lo dan la veracidad de aquellas personas que hacen esas investigaciones, el reconocimiento de esas personas que hacen esa investigación. Hay gente que hace años que se viene escribiendo sobre seguridad y ya hay autores muy importantes, algunos ya lo hemos presentado en la materia, que logran esta objetividad de la ciencia. Entonces, por eso García Reyes dice que la seguridad es una ciencia porque tiene su propio objeto de estudio, que lo comparte con otras ciencias, porque eso no es indispensable que sea un objeto de estudio único, lo puede compartir con otra ciencia. Se usa el método científico, tiene objetividad y lo que está discutido es el tema de las leyes, pero muchos autores han establecido leyes, pero lo que pasa con la ciencia de la seguridad es que como se basa en la conducta humana, muta tanto y son tan distintas las realidades de cada espacio geográfico, como dijo un compañero ahí que habló de país, habló de espacios geográficos determinados, son tan distintas los etos que para algunos son leyes las conclusiones de determinados autores y para otros no funciona de tal manera. Por eso es una de las patas de esta licenciatura es enfocarnos en las realidades de cada país de donde ustedes provienen y en particularmente, como esta cátedra va a ser al final de las unidades, en localidades, en los niveles locales. Ustedes ya han ido viendo los distintos niveles de seguridad a través del apunte y a través de la lectura de la segunda y tercera semana.
Avancemos a la próxima diapositiva. Si alguno tiene algo para decir, lo escucho, si no, continúo con la próxima diapositiva. Sí, profe, le hago una pregunta y también un comentario. Está bueno lo que estamos diciendo porque ahí en lo de Zubizarreta, no me acuerdo cómo era, el nombre del autor que definía Latinoamérica y decía que en Bolivia, Venezuela y Ecuador la seguridad o las instituciones no habían podido acercarse a la ciudadanía. Y entonces yo me preguntaba, esos países de izquierda, si la seguridad es un tema de ideología, o sea, porque ahí lo nombraba, esos países de izquierda no habían podido llegar a acercar las instituciones de seguridad a la ciudadanía. Uh-huh. ¿Es un tema de ideología o no? La seguridad. Bien. Una de los objetivos del foro donde yo puse eso era que ustedes se preguntaran eso y pudieran llegar a una conclusión. Si es una cuestión de ideología o una cuestión de idiosincrasia de cada país o de procesos sociales que se iban viviendo en cada país. O si todos los países, independientemente de la ideología política que gobernaba en ese momento, íbamos todos los países latinoamericanos en determinados momentos culturales al mismo nivel en cuanto a la seguridad y nada tenía que ver quién gobernaba o quién quería gobernar en ese momento en ese país. Era uno de los objetivos. Así que yo, esa pregunta, preferiría que la vayan contestando ustedes en el foro y luego yo puedo hacer una conclusión en el foro ese para responder, para devolvérselas con Ignacio. La idea es que cada uno pueda sacar su propia conclusión, pero bueno, me pone contento que haya movido un poco eso en vos. ¿Algo más? ¿No? Bueno, entonces seguimos. Fíjense, en esta placa, desde el momento en que la seguridad colectiva se convierte en materia de atención para la sociedad moderna, sus disciplinas se convierten en campos de conocimiento y especialización que crecen exponencialmente. Aquí ya hicimos un paso más. En la primera diapositiva nos preguntábamos si era ciencia o si era disciplina, y con este párrafo ya estamos dando la orientación que terminamos de definir en la anterior, donde sí, evidentemente es una ciencia para algunos autores y sobre todo para esta cátedra. Cuando habla de sociedad moderna, nos estamos refiriendo, evidentemente, ya luego en el siglo XVIII, XIX y XX, cuando se terminan de conformar los estados modernos, las sociedades mutan, ya desaparecen los señores feudales y se comienzan a hablar de estados-nación. Entonces ya al haber un estado-nación, ya no juntos, lo que estamos tratando de hacer es defendernos o defender nuestros intereses internos de cualquier interés externo. Y ahí, a través de esas premisas, se comienza a discutir y a pensar un poco más en lo que era la seguridad. Antes de la sociedad moderna, lo único que importaba era la seguridad del rey, de la monarquía y de los señores feudales. De ellos, de los individuos y de determinados individuos. A partir del siglo XVIII se comienza a relacionar el término de seguridad ya con los estados-naciones y se deja de lado al señor feudal, esa persona que gobernaba determinados espacios y tenía un montón de privilegios de los cuales carecían los súbditos que estaban bajo su territorio. Sin embargo, fíjense, para González de Escalada, y también nosotros lo mantenemos así, lo pensamos así, el abordaje de la seguridad y la defensa, fíjense que él acá ya comienza a dividirlo, no comienza, sino que lo divide, porque la división de estos dos términos de seguridad y defensa
empieza mucho antes, muchos años antes. Sin embargo, no está completamente consolidado. Estoy en una ciencia que está creciendo, que está evolucionando. Por eso, en la primera placa decíamos que todavía algunas de las leyes no son reconocidas como tales en todo el ámbito científico, en todo el mundo. En el siglo, a finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI, ha crecido exponencialmente, y desde el año 80, 90 para acá, han aparecido muchísimos autores latinoamericanos que antes no había. Muchísimos autores que comenzaron estudiando o leyendo lo que pasaba en Europa, en Asia y en Oceanía, y luego comenzaron a traducir esos textos y comenzaron a traer un poco de conocimiento del avance de la seguridad de esos espacios, y luego de un tiempo de crecimiento ya comenzaron a hacer sus propios análisis de sus propios territorios. Se me ocurre nombrarles ahora a Lucía Damer, acá en Argentina, el último ministro de Seguridad que tuvimos, o el anterior ministro de Seguridad que tuvimos acá en Santa Fe, Marcelo Saín, Gabriel Kessler, también un argentino, y tantos otros autores que hay latinoamericanos que vamos a ir leyendo al transcurrir la materia. Siguen entrando compañeros, ustedes disculpen, yo a veces paro porque le estoy admitiendo a los compañeros que están entrando a la clase. Bien, los estudios de la seguridad constituyen un área de trabajo multidisciplinar. Como toda ciencia, no puede existir por sí misma. Entonces, se nutre o necesita o utiliza otras disciplinas para lograr sus metas, sus objetivos, y también se nutre de otras ciencias. Una de ellas es la ciencia política. Pero, por ejemplo, ¿qué otras ciencias ustedes consideran que la ciencia de la seguridad utiliza para hacer sus investigaciones, sus diagnósticos, sus leyes? Las sociales y... Escuché las sociales, sí, se te mutó, Mara. La psicología también es importante en el tema del estudio del comportamiento de los antisociales. Bien, Pablo, la psicología es una de las ciencias de las cuales nos nutrimos para hacer nuestras investigaciones. Nosotros, evidentemente, si estamos estudiando al hombre en sociedad, necesitamos saber cómo piensa. Necesitamos saber qué piensa en soledad y qué piensa luego en sociedad. Es decir, la psicología, que estudia los comportamientos humanos, evidentemente, y muy bien, Pablo, por tu aporte, nos nutre y nos ayuda para nuestras investigaciones. ¿Alguna más que se les ocurra? La sociología, tal vez, señor docente. ¿Y cómo sería eso, Pablo Padilla? Buenas noches. Sí, la sociología está enmarcada básicamente en el tema de estudiar el comportamiento de los seres humanos, ¿no es cierto? La economía de los seres humanos, el comportamiento, cómo se desenvuelven dentro de una sociedad. Entonces, creo que también es importante esta, se podría decir, disciplina para que le ayude a la seguridad a complementar su estudio y poder entenderla de mejor manera. Bien, sí, la sociología es una de las ciencias fundamentales en las cuales nosotros nos basamos para nuestras investigaciones, para nuestros diagnósticos. El hombre en sociedad. La sociología estudia estos grupos sociales en determinado espacio, en determinado momento y con determinadas características. Va viendo su evolución, va haciendo posibles análisis y resultados de lo que podría llegar a pasar.
Pero bueno, en la sociología por ahí se encarga de estudiar lo que está pasando y lo que podría llegar a pasar. ¿Y la ciencia que estudia lo que ya pasó? La historia. Historia. Muy bien, evidentemente, lo que ya pasó, yo no sé si, por ahí hablar de otra ciencia a mí se me complica, sobre todo cuando hay gente que la ha estudiado, como Juan Ignacio, yo lo conozco. Pero me acuerdo de mis primeras clases de historia de la secundaria, mi profesor de historia que me dijo, ¿para qué estudiamos historia? Estudiamos historia para conocer el pasado, entender el presente y proyectar el futuro. Entonces, fíjense lo importante de esta ciencia también en nuestro estudio, conocer lo que pasó, en qué contexto pasó, con qué actores pasó, hacer una relación, una comparación con lo que está pasando ahora y poder ver con lo que queremos hacer cómo podría impactar o resultar en un futuro. Bien, todas las ciencias, me resulta raro que no haya salido, por ejemplo, la biología, la química, que son ciencias que nos permiten también conocer cuestiones relacionadas a la criminalística. Profe, también puede ser la criminología. Ahí justo me sacó la palabra de la boca, Mayra. Sí, la criminología. es una ciencia social y estudia el saber del crimen, el criminal y la víctima y el control social. Ahí está. Ahí aparece el control social, una palabra muy interesante. Sí, profe. ¿Qué es el control social, Mayra? A ver. Podríamos decir la seguridad, la inseguridad de un país. La escucho. ¿Aló? Sí. ¿Me escucha Mayra? Bien, Mayra se fue. Le hice una pregunta y se fue, nos abandonó. Te escucho, profe. ¿Me escucha? Ahí está. Sí, la escucho fuerte y claro, Mayra. Ya, el control social puede, bueno, son prácticas y actitudes. Bien, el control social. De establecer un orden de un país o de la seguridad en la sociedad. Bien. La palabra lo define por sí mismo, control social, controlar a la sociedad de alguna manera. ¿Cuáles son las instituciones que conocemos del control social? Las autoridades de control unificadas para evitar que exista una anarquía. La policía puede actuar de dos formas, manejar masas y también en contra del índice delictual. También tenemos los agentes de control de espacios públicos, agentes de control de tránsito. Creo que existe, los militares también colaboran en lo que es control social, aparte de sus funciones como que es control de fronteras, ¿no? Fronterizas. Creo que, bueno, son varios entes que se pueden unificar para el control social. Se puede hablar también de los operadores de justicia, que es importantísimo. Bien. Creo que nosotros nos basamos, el ser humano se basa en el cumplimiento de leyes, de reglamentos, y es importantísimo de esa forma estar ordenados. Bien, tenemos instituciones de control social que son administradas por el Estado, el compañero dijo la policía. ¿Sí? La policía en todos sus espacios, no solamente la policía de orden público, porque cuando por ahí decimos policía, estamos acostumbrados solamente a hablar de la policía de orden público, pero el término policía hace referencia a control. Toda aquella entidad pública o privada que tenga poder de controlar, poder de ejercer algún tipo de sanción por ese control, posee lo que se conoce como poder de policía. Y por ejemplo, no sé cómo será en Ecuador, pero
porque no lo pude ver eso todavía, pero el agente de tránsito, que acá en Argentina son locales, de gobierno local, o sea, municipales, el agente de tránsito tiene control de policía, o tiene poder de policía, mejor dicho. Aquellos empleados municipales o locales que ejercen control, por ejemplo, habilitando locales o pudiendo inspeccionar locales de comida, de ropa, también poseen poder de policía. Los entes administrativos de fronteras, las aduanas, poseen poder de policía. No hace falta, no solamente la policía de orden público es quien tiene el poder de policía. Es una de las instituciones que ejerce control social. La otra que dijo el compañero era el Poder Judicial. Pero también hay otras instituciones que ejercen el control social. Por ejemplo, los clubes. Cosa que por ahí no se nos ocurre normalmente que un club pueda ejercer control social. Pero uno de los objetivos del club, ¿qué es? Es generar valores, generar principios, lograr comunidad, generar espacios para intercambio. Ese es uno de las instituciones de control social. Otra institución de control social no punitivo, porque tenemos el control social punitivo y no punitivo, hizo un poquito más de teoría de lo que es derecho penal. Otro es la escuela. La escuela también es una institución de control social, o que ejerce control social. Y así hay un montón de instituciones que ejercen control social. Me estoy dando cuenta que me estoy yendo por otro lado y por eso quiero retomar lo que estábamos hablando. Vamos a volver a las diapositivas, ¿le parece? Si alguno tiene alguna pregunta sobre lo que estábamos hablando, por favor me dice. Nosotros nos nutrimos de mucha ciencia y nos nutrimos de muchas disciplinas para lograr nuestros objetivos en el estudio del objeto de estudio. Pero fíjense, los estudios de la seguridad se están consolidando. Pero esta consolidación se está dando por una de las tantas ciencias que existen en el mundo, que es la ciencia política. Si ustedes se dan cuenta, en muchas de las licenciaturas que se estudian en universidades, en las facultades de ciencias políticas de las universidades, o también muchas veces de relaciones internacionales, muchos de los que se reciben, que hacen tesis o tesinas, están escribiendo cada vez más respecto a la seguridad. Los postítulos y posgrados, las tesis de esas carreras, muchos se están orientando a la investigación de la seguridad. Todo eso fue llevando a que de hace 10 años hacia acá, muchas universidades, dentro de alguna facultad, sobre todo siempre en las ciencias sociales, comenzaron con carreras como las que estamos cursando nosotros de seguridad. Entonces ya tenemos cátedras específicas y carreras específicas de seguridad. Eso consolida la idea de la seguridad como ciencia. Si no estoy siendo muy claro o les genero dudas, por favor, no se olviden que pueden hacer la cantidad de preguntas que quieran. Bien. Como dijimos al principio, el concepto de seguridad fue evolucionando y en determinado momento comenzó a investigarse con más énfasis. Fíjense acá en esta diapositiva podemos ver cuándo, como ya dije hace un tiempo, cuándo comenzó con fuerza a entenderse que no solamente importaba la seguridad de quienes tenían el poder en ese momento, que eran los monarcas y las cortes de cada territorio, sino que cuando se comenzó a hablar del Estado-Nación, en ese momento se empezó a pensar y a entender en la necesidad de reforzar los mecanismos que hacían que ese Estado-Nación sea Estado-Nación y permanezca como tal. Y que no pase a ser otro Estado-Nación porque alguien lo invadió y lo conquistó a través de la fuerza. Fíjese, comenzó a importar la defensa de las fronteras y ya el Estado-Nación
guardó para sí el monopolio de la fuerza. O sea, el único que podía ejercer la fuerza legítima, legal, que no es lo mismo lo legal y lo legítimo, era el Estado-Nación como creación del pueblo. Y el objetivo era lograr la paz interna. Pero la paz interna pensada en relación a el Estado. O sea, la paz interna significaba que el Estado funcione bien. Y como estaba relacionado al funcionamiento correcto del Estado, el único peligro que existía era que alguien de afuera lo atacara. Entonces, la seguridad estaba relacionado al Estado. Por ahora, muy similar a lo que conocemos en la actualidad como defensa. Cuando aparece el Estado de Derecho, o sea, se comienzan a reconocer derechos ciudadanos, derechos civiles, ya la persona deja de ser alguien que tenía que obedecer al Estado y hacer todo lo que el Estado decía, sino que era alguien que conformaba el Estado y alguien que participaba y debía participar y era parte fundamental de él. Se conoce como Estado de Derecho y lo podemos relacionar en mayor o menor medida, un poquito antes, un poco después, a la independencia de Estados Unidos en el 1776. ¿Qué lo caracteriza esto? Que ya comienza a tener fuerza de ley, no solamente de quien manejaba ese Estado-Nación, y comenzaron a existir, o comenzó a existir un poco, y cuando digo un poco, estoy diciendo que el reconocimiento o el respeto de los derechos y libertades llevó y lleva aún mucha energía y mucha fuerza, y falta todavía para lograr el respeto y el reconocimiento de todos los derechos y libertades en todo el mundo. Así llegamos a la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial es otro de los hitos que produce una evolución en el concepto de seguridad. La Segunda Guerra Mundial, el término durante la Segunda Guerra Mundial, el término de la Segunda Guerra Mundial, con el comienzo de la Guerra Fría, produjo el nacimiento de un concepto, una conceptualización que se multiplicó en Latinoamérica gracias o consecuencia de la influencia de Estados Unidos, que se conoció como Doctrina de Seguridad Nacional. Esa Doctrina de Seguridad Nacional, o la seguridad en esa Doctrina de Seguridad Nacional, estuvo muy relacionada a golpes militares y de facto en toda Latinoamérica, comenzó a unificar los conceptos de defensa nacional y seguridad. Estaban unificados, pero si bien estaban unificados internamente, internamente en cada estado, los aparatos de seguridad y defensa funcionaban individualmente. Si bien estaban unificados en quien los manejaba, había una metodología de funcionamiento de los aparatos de defensa, de las fuerzas de defensa, fuerzas militares, y un sistema de funcionamiento para las fuerzas de seguridad o fuerzas policiales. Si bien dependían de una misma cabeza, ya comenzaban a funcionar con sus particularidades. La seguridad estaba subordinada a la defensa. En ese momento comienzan a aparecer, después de la Segunda Guerra Mundial, recuerden que aparece la ONU, y también comienza a aparecer, no tanto ya conocido como Interpol, pero comienza un grupo de personas a conformar una asociación internacional de policía. Todavía en este momento se concibe a la seguridad como la defensa del Estado ante las amenazas externas. Pero esas amenazas externas ya pensadas como que
inmersas dentro de la política interna. Entonces, se utilizan los aparatos de defensa y los aparatos de seguridad para luchar contra el enemigo externo que está intentando meterse hacia adentro de cada país latinoamericano. Y ese enemigo interno, en esta Guerra Fría, era el comunismo. Estados Unidos, en contra del comunismo, estableció la doctrina de seguridad nacional y los distintos gobiernos latinoamericanos lo implementaron en sus estados, en sus territorios. Cuando finaliza la Guerra Fría, comienza a pensarse a la seguridad en una concepción del ciudadano como centro y como objetivo de los esfuerzos de seguridad. Ya no era el centro de los objetivos y de los esfuerzos de seguridad el Estado, y si el Estado estaba bien, los ciudadanos iban a estar bien, sino que lo importante ahora es las necesidades de este ciudadano y las conductas del ciudadano, y en base a eso comienza una evolución muy importante en las conceptualizaciones de las investigaciones y los estudios de seguridad. Ahí ya se comienza o se termina de separar los conceptos de seguridad y defensa, entendidos como seguridad, todos los mecanismos y todas las herramientas y todas las agencias del Estado que intentan eliminar los riesgos y amenazas que tiene el ciudadano en la convivencia ciudadana hacia el interior del país. Y la defensa son todos estos mecanismos, herramientas, agencias del Estado que trabajan para asegurar la democracia y la soberanía en relación a otros países o a otros grupos de países. Comienzan a aparecer conceptos como seguridad interior y exterior, de esto que estamos hablando, hacia dentro del país y hacia afuera, interior relacionado a la seguridad y a las fuerzas policiales, o las fuerzas de seguridad, y exterior a la defensa y a los aparatos de defensa, como son el ejército, la marina y la fuerza aérea. En todos los países se divide una doctrina histórica de la misma manera: tierra, agua y aire. Ahí ya, teniendo en cuenta esto de seguridad estadocéntrica y ciudadanocéntrica, algunos países adoptan el concepto de seguridad pública haciendo referencia a la seguridad del Estado en su conjunto, y otros países adoptan el concepto de seguridad ciudadana haciendo referencia a solamente la seguridad interior. Y acá es cuando comienzan las primeras dificultades, de acuerdo a qué autor y a qué país o continente leamos o nos centremos, y por eso digo que por ahí no se ponen de acuerdo muchos de los que conceptualizan en seguridad, porque algunos utilizan el concepto de seguridad pública como abarcativo de la seguridad ciudadana, y otros utilizan el concepto de seguridad ciudadana como contrapuesto a seguridad. Profe, disculpe que le interrumpa. Profe, no sé si es solamente mi persona, pero desde hace unos minutos no se le escucha muy bien. Bien. ¿Se sigue escuchando mal? Ahí está mejor, profe, gracias. Bueno, cualquier cosa me para. No sé hasta dónde habrá quedado, pero bueno, en algunos la dificultad de lograr una unificación en conceptos radica acá en seguridad pública y ciudadana. Para algunos países
para algunos continentes, la seguridad pública abarca a la ciudadana, y para otros autores, del cual yo, esta cátedra coincide, ciudadana y pública son dos cosas contrarias. La seguridad pública hace referencia a lo estadocéntrico, al Estado como objeto y de estudio de la seguridad, y la ciudadana hace referencia a lo ciudadano-céntrico y al ciudadano y a la conducta del ciudadano como objeto de estudio y a quien va orientado todos los esfuerzos y objetivos de la seguridad. Aparecen también en este momento conceptos como seguridad democrática, porque ya se empiezan en muchos países latinoamericanos se han dejado, y del mundo, los golpes de Estado de lado, y comienza una evolución respecto a los derechos del ciudadano y relacionado a la democracia de los gobiernos democráticos. Entonces, la seguridad democrática es un pasito más adelante de la seguridad ciudadana, no es distinto. Lo que hace referencia a la seguridad democrática, o a lo que quiere aludir, es que esta concepción de ciudadano céntrico no puede ir, tiene que ir de la mano de los conceptos de democracia y de los derechos y libertades de la democracia. Ya queda poco para que terminemos. A partir del año 1994, a partir del año 80, 82, 83, Naciones Unidas trabajó mucho con respecto a la seguridad, la OEA trabajó mucho con respecto a la seguridad, y comienzan a pensar ya no tanto en un concepto de ciudadano céntrico, porque si nos ponemos a pensar el ciudadano de un determinado espacio, Naciones Unidas y la OEA ya comienzan a pensar en un concepto de seguridad teniendo como concepción al ser humano, y se piensa en la concepción humanocéntrica como una persona habitante del mundo entero. Entonces, los mecanismos de seguridad de cada país, de cada región, y los mecanismos internacionales de la ONU y de otros espacios, tienen que estar pensados o orientados al ser humano, independientemente de si es ciudadano o no de un determinado territorio. Y ahí se comienza a orientar los esfuerzos de seguridad o se amplía el concepto de seguridad a entender que la seguridad no es solamente relacionada al delito, sino que tiene que ver una cuestión económica, alimentaria, de salud, y también de seguridad ambiental y seguridad política. Entonces, si volvemos a una de las anteriores diapositivas, vamos a ver que decía que el concepto de seguridad es multidisciplinar, y tiene relación a esto. La seguridad del ser humano, o del ciudadano, si vamos un poquito más atrás, no se puede lograr solamente pensando en la ausencia de riesgo en cuanto al delito, sino que tenemos que pensar que para poder lograr una seguridad completa y absoluta de la persona, tenemos que lograr una estabilidad económica, una seguridad alimentaria, que la persona no tenga que pasar necesidades, que esté cubierto el tema de salud, que el espacio en el que se desarrolla o convive sea un ambiente sano, y que los... Justamente... ¿Volvimos? Y que los justamente... ¿Lo escucho? Sí, señor docente, sí, justamente lo que recordamos a la conversación anterior, hablamos de las ideologías o los gobiernos de izquierda, centro o derecha. Yo creo que más importante es que para que exista seguridad debe haber un ambiente sano, un ambiente de derecho, una economía estable, a fin de que no exista el tema de la inseguridad. Puede ser de derecha o de izquierda. Si el país está en quiebra, va a haber inseguridad, porque va a haber necesidad. Mientras que el país esté bien económicamente, creo que se va a reducir la inseguridad.
Bien, esto que usted dice hace referencia al concepto moderno de seguridad, que no solamente es que la persona pueda caminar libremente por los espacios en los que se desarrolla, sino que lo haga con la tranquilidad de tener todos sus derechos resueltos. Cuando hablo de derechos, esto es lo que usted decía. El estudio, la salud, la economía, la seguridad política, la estabilidad política, todo hace referencia a la seguridad del ser humano. Y en la última evolución, que esto está actualmente desarrollándose, está impulsado por la OEA, es el concepto de seguridad hemisférica y seguridad multidimensional. ¿Qué dice la OEA? Que las nuevas situaciones de violencia, estos delitos transnacionales que conocemos, que se están desarrollando cada vez con más ímpetu, estas organizaciones que se comunican entre países y cometen delitos fuera de su territorio o también muchas veces ayudados por la tecnología, necesitan de un análisis y de un estudio y de un enfrentamiento o confrontamiento de estas nuevas situaciones con aparatos que ya no sean de un país, sino que sean de una región. Entonces, la OEA comienza a trabajar ya con el concepto de seguridad hemisférica y con el concepto de seguridad multidimensional. En el siglo XXI se consolida la Interpol, que Ecuador es miembro, si no me equivoco, y Argentina sí es miembro de la Interpol. Se consolida, trabaja las 24 horas todos los días de la semana y conforma una red de comunicación y de intercambio de datos entre actualmente 194 países que son miembros de Interpol. Y esto está de la mano, ¿no?, con estos delitos transnacionales, estos delitos o bandas que mutan o que se mueven de una región a otra. La primera clase, esto lo tienen colgado ustedes en plataforma, la primera clase, la idea era conocernos, era presentarles un poco de historia, que es lo más pesado de esta materia, que es la clase 1. Pero bueno, a partir de la segunda clase van a ser un poquito más cortas, vamos a juntarnos media hora, más o menos ese tiempo, y en esa media hora vamos a discutir respecto al autor de las 2 semanas anteriores que ustedes han estado leyendo. Los que han leído lo vamos a discutir en las clases virtuales. Por eso va a ser de media hora más o menos. Hoy fue un poquito más extensa porque tenía que presentar la materia, tenía que presentar un poco de la historia. Espero que les haya servido, quedo abierto a preguntas y este video va a quedar grabado en la clase, en la plataforma, y además yo este fin de semana, a partir del jueves, voy a empezar a grabar clases cortitas explicando los apuntes que voy subiendo en cada semana. Así que se van a encontrar quizás que aparezcan videos de 5, 4, hasta 10 minutos que les voy a ir explicando cada material que les voy subiendo. Así tienen, aparte de leerlo, pueden ver el video y es una ayuda más. ¿Les parece? ¿Sí? Bien, cualquier pregunta que tengan, quedo abierto a las preguntas. Si no hay preguntas, detengo la grabación y los saludo. ¿Hay alguna pregunta? Les dejo 30 segundos más para ver si alguno quiere preguntar. Néstor Ortiz levantó la mano. Néstor, ¿te arrepentiste, Néstor? Bueno, si se puede agregar un poco más, nosotros hace poco, bueno, yo soy de la policía de Santa Cruz, se terminó un operativo internacional con la Interpol,
denominado Tiger 6 de América del Sur, lo que habla en relación a lo que es el tráfico de armas y para fortalecer el tema de esos controles. Como para agregar de las acciones por ahí que se están tomando a nivel internacional, ¿no? Bien, usted tiene una materia que está desarrollando un docente ahora, que tiene que ver con narcotráfico y todo lo que son delitos transnacionales, que él tiene muchísima más experiencia que yo y se especializó en eso. Yo le puedo dar un pantallazo, le puedo decir lo que está pasando, qué es lo que se está investigando, pero él puede orientarlos y puede profundizar muchísimo más en esto que usted me estaba contando ahora, Germán. Aprovechenlo porque tiene muchísima experiencia. Bueno, si alguno no tiene más ninguna pregunta, voy a dejar de grabar y voy a pasar a saludarlos. Profe. Sí.